a este espacio informativo. El día de hoy trataremos sobre un tema bastante importante que es la interculturalidad y la educación. Cabe mencionar que la interculturalidad es un fenómeno social que hace referencia al intercambio entre culturas, en un plano de igualdad donde se resalta la diversidad y la equidad entre los diversos grupos sociales. Ante ello debemos de preguntarnos, ¿cómo influye la interculturalidad dentro de la educación? ¿Los docentes se encuentran debidamente preparados para poder rescatar la interculturalidad dentro de sus aulas? ¿Qué deberíamos hacer nosotros desde nuestro rol como ciudadanos? Ante ello debemos plantear a la interculturalidad como una herramienta que nos permita generar una educación más diversa, donde se confronten temas de discriminación, exclusión, racismo, entre otros. A continuación detallaremos un poco más este tema. En primer lugar, deberíamos entender a la interculturalidad como el intercambio de términos plenamente establecidos que buscan el respeto, la comunicación y el aprendizaje entre los diversos grupos sociales. Asimismo, deberíamos de ver al sistema educativo como un contexto donde se pueda desarrollar y promover la interculturalidad. Ello debido a que la educación es vista como la base de la transformación humana. En ese sentido, la interculturalidad vendría a ser un elemento básico de la educación, vista desde una perspectiva de respeto y equidad social. En segundo lugar, debemos de tener en cuenta que si queremos generar un verdadero impacto dentro de los estudiantes, la interculturalidad tiene que partir de la experiencia de estos mismos, lo cual les va a permitir generar habilidades y conocimientos para que ellos puedan asumir compromisos sociales en un ambiente de positivismo y creatividad, para poder fomentar el respeto, la inclusión, la responsabilidad social, entre otros. En tercer lugar, frente al contexto peruano, la interculturalidad busca la reconstrucción del equilibrio y la diversidad, es decir, valorar y respetar las diversas culturas que pueden existir dentro de un aula. Pero para que ello suceda es importante que los estudiantes generen habilidades desde los primeros años de educación. Estas a su vez se pueden ir reforzando con el paso del tiempo. Ello con la finalidad de mejorar los elementos integrales y transversales de los estudiantes. Una de las medidas que se pueden implementar para poder fortalecer la interculturalidad dentro de las aulas son el diálogo inclusivo, es decir, poder promover exposiciones, también entrevistas dentro de los mismos estudiantes, incluso poder generar debates donde los estudiantes puedan compartirnos sus experiencias del cómo se sienten o incluso si alguna vez escucharon el término de la interculturalidad. Además de ello, los docentes pueden implementar los juegos tradicionales, es decir, mandarles a los estudiantes a investigar sobre juegos tradicionales que puede haber dentro de sus familias, amigos o incluso alrededor de su país. Además de ello, sería bueno que los docentes también implementen la junta de estudiantes activos, es decir, esos estudiantes que les gusta promover actividades donde se comparten danzas, juegos, poemas, canciones, que no simplemente están enfocadas en un solo tema, sino que van más allá, donde se busca la interculturalidad, donde se busca el respeto hacia los demás, como por ejemplo las danzas de la selva en diferentes actividades, o de la costa o de la sierra, donde no solamente lo bailen y ya, sino también puedan interpretar y brindar información al respecto de esa danza, parte de su historia, el cómo se sintieron al bailarla, ¿no? Y los docentes también puedan adaptar sus sesiones a estos temas, no simplemente dejarles un tema a los estudiantes y decirles resuélvanme esto y ya, no, sino al contrario, esas danzas que ellos, por ejemplo, lo bailaron, adaptarlos a las sesiones y hacer que los estudiantes reflexionen en torno a ese contexto. En conclusión, es importante promover la interculturalidad como herramienta de erradicación de la discriminación, la desigualdad, el racismo y la exclusión en las aulas. Ello debido a que son estos lugares donde se debe de promover la responsabilidad, el respeto, la equidad y la diversidad. Ello con la finalidad de tener una educación más diversa y que sea valiosa para los estudiantes. Pero para que ello suceda es importante que tanto estudiantes, docentes, directores y padres de familia trabajen de la mano. Para una mayor información los invito a leer el libro titulado La interculturalidad en la educación, promovido por el Ministerio de Educación y la UNICEF. Gracias.